Para las elecciones de 1886, el general Julio Argentino Roca logra imponer la candidatura de su cuñado, Miguel Juárez Celman, exgobernador de Córdoba, quien, elecciones fraudulentas mediante, asume la presidencia de la nación. Celman declara: "No creo en el sufragio universal. Consultar al pueblo siempre es errar, pues éste únicamente tiene opiniones turbias". El nuevo presidente asume también la conducción del Partido Autonomista Nacional, PAN, transformándose así en el jefe único. A este régimen se lo conoce como el Unicato. A través de él, Juárez Celman y sus socios controlan todos los resortes del poder. De esta forma, los negocios públicos y los privados se complementan. Ricos empresarios incursionan en la política, funcionarios y políticos lo hacen en los negocios. Estos grupos, formados por financistas, gestores, intermediarios, especulan con cada venta, cada compra, cada préstamo, cada licitación, haciendo enormes negocios a costa de los fondos estatales, sin siquiera preocuparse en pagar impuestos. Cuando uno hace un análisis de cómo fue la distribución de la carga tributaria y cuánto pagaban los distintos sectores de la población, se puede llegar a la conclusión de que el costo del progreso argentino lo cargó fundamentalmente las clases populares. El presidente Juárez Celman lleva adelante una política económica liberal, fomentando la privatización de todos los servicios públicos. Esto da lugar a grandes negociados y generaliza la corrupción en la administración estatal. Un periódico inglés define así la corrupción argentina. Hoy día existen decenas de hombres del gobierno que son públicamente acusados de malas prácticas, que en cualquier país civilizado serían rápidamente penados con la cárcel, y todavía ninguno de ellos ha sido llevado ante la justicia. Celman mismo está en libertad de gozar el confort desde su estancia y nadie piensa castigarlo. Es tal el afán de lucro del grupo juarista que va dejando afuera de sus negocios a los clásicos beneficiarios del sistema para privilegiar casi exclusivamente a los allegados al presidente. La élite tradicional, representada por el roquismo y el mitrismo, sintiéndose excluida del manejo de los negocios públicos, comienza a retirarle su apoyo. No les molesta la ostensible corrupción de Juárez Celman y sus socios. En definitiva, el burrito cordobés solo había ido un poco más lejos que sus predecesores. Lo que irrita a la élite es no ser ella la beneficiaria de estos excesos. El propio Roca se opone a la política juarista y dice desde Londres: "Siguiendo estas teorías de que los gobiernos no saben administrar, llegaríamos a la supresión de todo gobierno por inútil y deberíamos poner bandera de remate a la aduana, al correo, al telégrafo, a los puertos, a todo lo que constituye el ejercicio y deberes del poder". La alocada política privatista de Juárez Celman llega hasta la sanción por decreto de una ley de bancos garantidos que autoriza a los bancos privados a emitir papel moneda de curso legal. Esto incrementa descontroladamente la circulación monetaria y genera una notable inflación. El Banco Nacional otorga préstamos con total libertad a los amigos del poder. Estos fondos se destinan fundamentalmente a la especulación con tierra y a las inversiones en la bolsa, que vive un verdadero boom alcista. Toda esta euforia especulativa comienza a desvanecerse a mediados de 1889, cuando bajan los precios internacionales de nuestras exportaciones y hay que hacer frente a una deuda externa que compromete el 60% de la producción nacional. En junio de 1890, el gobierno anuncia oficialmente que no puede pagar la deuda externa. Esto precipita la crisis. Los ahorristas comienzan a extraer sus depósitos de los bancos, que quiebran en su gran mayoría. Las acciones bursátiles caen estrepitosamente. Julián Martel brinda en su libro La Bolsa una versión muy particular sobre la crisis. Quienes aparecen en la bolsa como responsables de la crisis financiera de esos años son los judíos. Martel concentra, focaliza su denuncia
como si una gran organización judea internacional fuera la que movilizara esto. La desocupación se generaliza y se agrava notablemente la situación de los trabajadores. La libertad económica reinante entonces y la filosofía liberal dio un gran empuje al país que tuvo que afrontar, sin embargo, dos crisis graves, pero eran más que todo de orden monetario y financiero. Pero entre tanto el país progresó inmensamente y llegó a ser uno de los 10 primeros países del mundo, situación que mantuvo hasta aproximadamente la Segunda Guerra Mundial. En el 80 se consolida esta estructura institucional que expulsa, ¿verdad?, de las fronteras del régimen a las oposiciones. Las oposiciones no pueden actuar pacíficamente dentro de un esquema competitivo, ¿verdad?, de lucha por el poder, de lucha pacífica por el poder, sino que las oposiciones emprenden frente a una estructura de este tipo el camino de la resistencia o de la impugnación revolucionaria. La primera oposición seria al régimen de Juárez Celman es la creación de un partido político muy heterogéneo que expresa a los distintos sectores disconformes con este régimen al que considera corrupto e irresponsable. En abril de 1890 queda constituida la Unión Cívica, con sus dos máximos exponentes, Leandro N. Alem y Bartolomé Mitre. Se habla de revolución para derribar al régimen corrupto, se denuncian los negociados y las emisiones clandestinas de billetes. Se reclama decencia, sufragio libre y algo tan elemental como el cumplimiento de lo establecido en la Constitución Nacional. Y todos estos sectores, autonomistas derrotados en el 80 como Leandro Alem, el viejo Partido Liberal de Bartolomé Mitre, también derrotado en 1880, los sectores católicos que se sentían marginados por las leyes laicas, todos estos sectores convergen en la coalición de 1890, coalición que va a dar lugar a lo que todos conocemos como la Revolución del Parque. Tras varios mitines, la Unión Cívica decide pasar a la acción directa. El 26 de julio de 1890, los rebeldes, con apoyo de un sector del ejército, se atrincheran en el parque de artillería en la Plaza Lavalle. El general Mitre decide ausentarse del país y toda la responsabilidad recae sobre Alem. La revolución es derrotada, pero Juárez Celman debe renunciar. El sector conservador de la Unión Cívica, encabezado por Mitre, traiciona la revolución y negocia con Roca la asunción del vicepresidente Pellegrini. Los objetivos de Alem y Mitre son notablemente diferentes. Solo coinciden en expulsar a Celman del gobierno, pero mientras Alem quiere elecciones libres y transparencia gubernativa, el mitrismo, aliado con el roquismo, pretende recuperar el poder para colocarlo en manos confiables que aseguren que nada cambiará. Pellegrini exige como condición para asumir la presidencia que un grupo de banqueros, estancieros y comerciantes argentinos suscriban un empréstito de 15 millones de pesos para hacer frente a los vencimientos externos. Reunido este capital, el nuevo presidente inaugura su gestión aplicando medidas de austeridad. Despide a empleados públicos, reduce los salarios, nacionaliza las obras sanitarias privatizadas por Celman, crea la caja de conversión para dar confianza a los inversores y funda el Banco de la Nación Argentina. Si bien el 90 significó una derrota para los sectores disconformes, sentó las bases para la organización de la nueva oposición y la aparición de los partidos políticos modernos. Tras el acuerdo entre Mitre, Roca y Pellegrini, la Unión Cívica se divide en la Unión Cívica Nacional, liderada por Mitre, y la Unión Cívica Radical, comandada por Leandro N. Alem. Así, en 1891, nace el primer partido político de la Argentina moderna.